Hola, maestro César Javier, ¿cómo está? Qué gusto verlo. Muy Pues bien, ¿dónde está? buenas tardes, bienvenidos a todos. El día de hoy el tema va a ser el concepto de reencarnación en la Cábala. Nuestro ponente es el maestro Wilfrido Enrique. Adelante, por favor, maestro. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a recordar lo que hace 20 días estuvimos trabajando. Recuerdan que somos tres los ponentes. Cada lunes estamos trabajando para poder establecer un diálogo con todos ustedes. En cuanto a mí me tocó, estábamos contemplando, vamos a ir en el árbol de las vidas, el árbol de la vida de Sefirot. Estamos contemplando triada por triada. Ahorita estamos yéndonos de Malkut a Yesod, o sea, de la tierra a la luna. Y entonces habíamos estado contemplando con respecto a cómo funciona el cuerpo y cómo funciona el alma para poder establecer también un orden en el universo. Nosotros estamos, somos ordenados porque el universo nos está siempre ordenando. Si nosotros nos desordenamos porque tenemos libre albedrío, pues por lógica, la mismo trabajo que hace el universo nos reordena. Entonces vienen momentos en que sentimos que alguien nos pone el pie, que tenemos obstáculos, que no podemos pagar algo, que siempre hay algún evento en el cual nosotros no podemos trabajar y se nos hace difícil. Esto es porque no hemos considerado que todo el trabajo que se hace constantemente es en vía de una evolución. Y evolución quiere decir que de alguna forma en el planeta Tierra, nuestra estancia en el plano terrenal tiene que ver mucho con Malkuth, que son todos los elementos, que son cuatro, recuerden, tierra, aire, agua y fuego, y con esa estructura estamos nosotros existiendo. Claro que hay otros elementos químicos por ahí. Cuando hablamos de antropología o hablamos de arqueología, nos encontramos con que pues hay un tipo de datación, el carbono 14, y nos enseñan que el carbono 14 es un isopo radioactivo por donde nosotros vamos a saber cuántos años tiene un artefacto arqueológico, y puede ser una osamenta, como pueden ser objetos específicos. Entonces nos damos cuenta que el carbono 14 eh, tiene que ver mucho con respecto a esos cuatro elementos, y hay mucho de carbono. Y por ahí, bueno, también encontramos que hay hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Todo eso conforma nuestro cuerpo, se va estabilizando de acuerdo a las estructuras que nosotros vamos contemplando y las disciplinas que vamos obteniendo. Pero tenemos que nutrirnos. Este cuerpo, el cuerpo que nosotros tenemos, tiene que nutrirse constantemente, no solamente de alimento, de lo que comemos, eh, literalmente hablando, sino que también tiene que eh, tener una nutrición de ideas al conversar, leer, pensar, en fin, al comunicarnos. También tiene mucho ese aspecto. Y una cosa más que hay que alimentar es nuestro espíritu con experiencias universales, experiencias que no separen, que no fanaticen, porque el espíritu se expresa a través del universal del amor. Y entonces contemplamos la sesión pasada que nosotros debemos nutrirnos porque el alma también se está nutriendo de esas experiencias, de todo ese aspecto, ese proceso que nosotros llevamos dentro de la cuestión evolutiva. Entonces, tengamos cuidado
con respecto a las experiencias espirituales que nos alimentan, porque si no nos paralizamos, o sea, nos vamos a fanatizar, que es lo que no se quiere. El Zohar en la Cábala dice, no te llegues a fanatizar, espiritualízate siempre, ¿no? Y claro, en la Torah, o sea, está hablando con respecto a circunstancias específicas para que nosotros podamos entender que no es fanatizarnos, sino simplemente trabajar al unísono con el universo y respetar la naturaleza, porque esa es también parte de la vía por la que nosotros estamos realizándonos. Por supuesto, si separamos, si nos fanatizamos en algo, nos vamos a ir a paralizarnos y nos separamos. Excluimos nuestro espíritu, se limita y claro, después va a comenzar a ser tendencioso en nombre de los más altos ideales en un proceso de trabajo. Cada vez se va separando, nosotros vamos a descubrir que el mismo universo nos va a decir, pues no te separes, y nos va a empezar a reestructurar y acomodarnos de acuerdo a lo que nosotros necesitamos vivir, no lo que queramos, sino lo que necesitamos. Entonces, finalmente, esa necesidad es porque el universo se contacta con nuestra alma y finalmente nuestra alma tiene que trabajar con nuestro cuerpo. Si nuestro espíritu se limita y después comienza a ser tendencioso en nombre de esos más altos ideales, en nombre del amados los unos a los otros, nos vamos a encontrar con estructuras que tienen que ver con lo místico. Pero ¿por qué nosotros no tendemos a esa necesidad de fanatizarnos? En la era de Acuario ya no es tan necesario fanatizarse, hay que tomar por un lado la ciencia y por el otro lado la religión y concatenarlos, hacerlos uno para poder distribuir en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestra evolución, todo ese proceso de vida que tenemos. Entonces, lo máximo es el amor, decíamos al respecto, aunque nosotros vamos a encontrar que todas las religiones hablan del amor, pero la ciencia los está separando. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Nutrir ese cuerpo, no solamente de un alimento como nosotros al comer, sino también nos vamos a alimentar de esas ideas, de ese proceso de trabajo. Finalmente, a eso se le llama en la tradición hindú llama. El llama es aquel que nos va a dar un llamado, ¿no? De purificarnos constantemente. Y por eso es importante construir a partir del llama una evolución cada vez más práctica a lo que es la naturaleza. ¿Y qué es lo que purificamos? Pues nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma. Y claro, ese espíritu va a tener relación con la espiralidad del universo, es decir, en el que nos permite amar y aspirar a la libertad. Nosotros nos liberamos de todos esos tapujos, de esas taras, de esa forma de pensar, de los celos, de los odios, de la forma tan ruin que se piensa de lastimar a las personas, romper con, con la discriminación, ya no discriminar, buscar la manera de hacer una unidad humana. Entonces, en este caso, el que permite amar y aspirar a la libertad, todo lo que corta, separa y elimina. Y nosotros, al liberar, no separamos ni eliminamos, sino hacemos una unidad en ese aspecto. Entonces, el llama o lo que es la purificación nos va a llevar a conducir por una sola vía exclusiva. Las demás
de lo que nosotros hemos ido trabajando, porque el espíritu se alimenta de lo universal. Entonces habíamos llegado a esa conclusión. El llama tiene que ver mucho con respecto a esa purificación. Y por supuesto, hablábamos que todas las tradiciones, las religiones que nosotros estamos descubriendo tienen mucho que ver con aspectos muy exclusivos. Permítame un momento. Dispensen que no había prendido la luz para que pasara. Bien, entonces el llama nos va a ayudar a purificar, pero también hay otro elemento básico, que es el llama, la parte que nosotros estamos descubriendo con respecto a lo que estamos sintetizando. La era de Acuario sintetiza todas las religiones, todas las teorías científicas para poder hacer una unidad en la cual se pueda llevar a cabo un proceso de trabajo mucho mejor que el que se llevaba antiguamente. No quiere decir que estuviesen mal aquellas eh, personas, nosotros mismos que debimos haber eh, vivido en ese tiempo y ahora reencarnamos. Ahorita vamos a hablar con respecto a la reencarnación, la cábala. Entonces, en el sentido que nosotros estamos contemplando, es una consecuencia el llama es una consecuencia del llama. En la cábala nos van especificando, estamos retomando de la parte hindú para encontrarnos con la parte hebrea, y que nos dice, bueno, en el sentido del Zohar, siempre habla de una purificación constante, la meditación, la sanación, el tipo de baño, el tipo de alimentación. Y claro, si nosotros sintetizamos, nos encontramos con que los hebreos y los hindúes no estaban tan lejos de esa característica de purificación. Aquí lo que nosotros necesitamos es encontrar una lista que debemos tomar en cuenta para una conducta adecuada. En llama nos dice, bueno, ya te diste cuenta que purificaste en algún momento tu vida, tu espíritu, tu, tu alma. Ahora tienes que darte cuenta que de alguna forma tienes que tomar una conducta adecuada. Y esa conducta también en el Zohar nos lo participa en los 10 mandamientos. Moisés habla acerca de conductas y habla también acerca de procedimientos, y lo va llevando a un proceso en el cual todas las eh, personas que en ese momento estaban eh, descubriendo su parte espiritual, se percataron de que esas 10, esos 10 mandamientos, el decálogo, era una finalidad, una conducta. Entonces, a eso se le llamaría para los hindús el niyama, o sea, la forma, la conducta adecuada. Pero es demasiado largo para que nosotros podamos resumir todo lo que es el niyama. Nada más lo vamos a hacer en dos partes para poder hablar de la cábala y hacer toda la relación. Una es la no violencia y otro es el respeto a la vida. Todo eso largo del niyama, todo lo que encontramos, lo resumimos en esas dos partes. La no violencia y el respeto a la vida. Entonces, todo nuestro cuerpo, dice el Zohar, es vida, vida regular, celular, compuesta por billones de seres vivientes que están bajo el cuidado de la conciencia instintiva. Y por supuesto, estamos siendo responsables con nuestros propios actos. Aquí vamos a encontrarnos, como los 10 mandamientos tienen un proceso de trabajo, y por el otro lado tienen un proceso en el cual nosotros estamos depurándonos constantemente para poder establecer un orden en la vida cotidiana. Vamos a descubrir algunos elementos básicos.
La no violencia. Primero, ¿qué es no ser violento? En todas las religiones, en todas las ciencias siempre nos están hablando de la violencia, pero hay ciencias en las cuales sí hablan de violencia y hay religiones también que hablan de mucha violencia. Pero nosotros, en este contexto que estamos trabajando, las ciencias sagradas, la parte de la gran fraternidad universal, en su parte cultural y la parte de la Suprema Orden de la cual en su parte iniciática, estamos hablando de que el respeto a la vida no es solamente quitarnos de media calle, sino es el más sutil y mucho más cotidiano. Por ejemplo, cuando vamos a una cena, en agradecimiento le decimos al anfitrión, bueno, qué rico estuvo su alimento, eh, ese, mire que me gustó mucho, y entonces la persona nos va a decir, ah, pues tome un poquitito. Y nosotros vamos a darnos cuenta de que eso es violencia. Nosotros estamos afectando a nuestro cuerpo no porque no supimos hablar, dirigir la palabra a lo que nosotros necesitamos decir. Estuvo muy sabroso, pero hasta ahí detengo en la parte de la alimentación. Sin embargo, comemos de más y nos percatamos de que eso es violencia y falta de respeto a la vida. ¿Por qué? Porque si comemos más de lo que necesitamos, ponemos a nuestra vida, a nuestros billones de seres celulares, a trabajar a marchas forzadas para echar fuera todo lo que no sirve o para acumularlo por ahí en grasa y después cargar con algo que no nos hace falta, más gordura tal vez, una enfermedad por allí, porque le faltamos a la vida, al respeto. Entonces, necesitamos no nada más en la cuestión de no violencia contra los demás, sino también contra nuestro cuerpo. Entonces, en el Sohar siempre se habla de una purificación. No lastimes a nadie como no te lastimas a ti misma, a ti mismo. Entonces, hacer la vida difícil, llegamos a esa conclusión la sesión pasada, es una falta de respeto a la vida, porque en este caso la no violencia y el respeto a la vida es algo muy sutil y muy cotidiano que exige disciplina. Entonces, hablábamos que nosotros estamos yendo de Malkut a Yesod, que son las dos primeras céfiras, la más abajo y la que le sigue. O sea, Malkut de la tierra y eso es la luna. Aquí comienza un trabajo en el cual nosotros vamos a descubrir ciertos elementos que nos hacen falta para poder entender qué es la muerte y qué es la reencarnación. Nosotros nos vamos a meter en duda. Lo primero es preguntarnos, ¿existe la muerte? En el Zohar, en el Torah, en los cabalistas, de la mirándola, todos aquellos que hemos estado contemplando en sesiones anteriores, nos dice que la muerte no existe, que la muerte no se le llama así, sino que es una parte de la vida donde salta el alma para poder seguir evolucionando. Entonces nos preguntamos, si no existe la muerte, ¿cómo podríamos hablar de evolución? Pues en el sentido de una reencarnación. En el Zohar habla acerca de ese aspecto, de ese momento en el cual nosotros nos vamos a descubrir, nos vamos a inclinar hacia todos esos, esas bases de enseñanza, esa sabiduría. Lo primero es preguntarnos, ¿para mí existe la muerte? Si no existe la muerte, entonces existe la reencarnación. Si existe la muerte, no puede haber evolución. Si existe la reencarnación, entonces hay evolución. Aquí viene un contexto de la sagrada tradición iniciática. Así como en la era de Aries, que vivió Moisés, y se dieron todas esas
fórmulas, una conducta más adecuada a la naturaleza, también hubo una sagrada tradición en la época de Tauro. Entonces nos vamos a dar cuenta de que tiene un proceso de trabajo diferente. Entonces, si es Tauro, luego viene Aries, luego viene Piscis. En Piscis también hubo un momento en el cual la sagrada tradición iniciática cambió de nombre y se le dio se le dio un sentido a la muerte y que el alma llega a un proceso de trabajo muy diferente. Ahora nosotros lo que vamos a hacer en la era de Acuario es encontrarnos con esa duda de tipo cartesiano. Si existe la muerte, no hay evolución. No sé si ustedes están de acuerdo en esto, porque al morir, ya nada más lo único que nosotros nos damos cuenta de que ya no hay alma. La muerte quiere decir que no hay alma, no hay desprendimiento, y los materialistas nos dicen que en el momento en que muere la persona, hace polvo, con el tiempo vuelven a salir plantas, árboles, etcétera, etcétera. Pero ya no nos están hablando de una evolución del alma. En el Zohar nos hablan de una evolución del alma. En la Torah, en los cabalistas nos hablan, siempre nos refieren de una evolución del alma. Entonces, no puede existir la muerte. Si hacemos esa por lógica, la muerte no va a existir, simplemente es un cambio de, podríamos decir, de vestiduras. Entonces, aquí es donde nosotros nos vamos a detener contemplando de lo que es Malkuth al Yesod, al sublunar o la luna. Dicen los maestros, maestro Estrada, en algunos textos decía, en el caso que nosotros estamos descubriendo el proceso del alma, se va al sublunar porque no ha alcanzado a encontrarse con el Hijo del Hombre, o sea, el estado de conciencia. Entonces, lo que nosotros necesitamos en este plano terrenal es una conciencia, buscar esa conciencia del hombre o ese Hijo del Hombre para alcanzar esa conciencia, y cuando nuestra alma se desprenda de nuestro cuerpo, llegar más allá del sublunar, salir del sublunar y alcanzar niveles de conciencia que son solares. Ese sería el objetivo, alcanzar al sol. Entonces nosotros vamos a encontrarnos con parámetros específicos. Número uno, todo nace, crece, se multiplica y muere. No hay ninguna duda. Entonces, es una forma evolutiva, es una ley universal. No hay duda en eso. Y, por supuesto, decir que muere es hablar en sentido figurado, ya que en realidad nada muere en sí, solo se transforma. Recuerden que Laplace dice, nada se crea, nada se destruye, solo se transforma. Entonces, bueno, si un científico, un físico, Laplace en el siglo XVII, XVIII, explica esa parte, es porque ya por ahí le habían dado un parámetro, le dio tal vez un atisbo, o tal vez estaba dentro de un trabajo de búsqueda de la, del alma, o tal vez un trabajo en el cual podría ser muy profundo. El suceso lo alcanza él a descubrir a través de la física. Entonces dicen, no hay finalmente nada que se destruya, solo se va a transformar. Entonces, en este sentido figurado, por no existir la muerte, es que va a existir la reencarnación por lógica. En eso llegamos a tener una forma específica de nuestra existencia.
Sí, no, no hay problema, por ahí están mandando mensajes. Ok. Sí, Wilfrido, lo que pasa es que hay muy malas señales, por eso estamos con muchos con las cámaras apagadas. Ah, bueno, sí, no, no se preocupen, de todos modos se está grabando y después lo pueden escuchar por YouTube, en donde se queda esa parte. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Llegamos que por no existir la muerte es que existe la reencarnación, porque es una ley universal. Dudas, preguntas, no todos al mismo tiempo, con un... Yo, Adelante, Julie. sí, buenas noches. Más que una duda es un comentario. Es que me llama la atención lo que usted comenta, que ese proceso de la muerte es como un cambio de vestiduras. A partir de lecturas de libros de Sócrates, de Platón y también a partir de experiencias que he escuchado, comentan algo muy similar a lo que usted menciona. En sí es, es la liberación del alma, donde la prisión era el cuerpo, pero también estas experiencias hablan como si la vida fuese como una simulación, algo así, en donde han sido liberados de dolor y comparten esta experiencia de que después de la muerte refieren sentir alegría, no sentir dolor, no sentir culpa, todo es positivo. Entonces llegan cuando hay como unas luces que pueden comunicarse de alguna forma y les dicen, bueno, cuéntanos cómo te fue tu experiencia en el mundo. Entonces, esto que yo les estoy contando es porque he leído estos libros que me llaman mucho la atención acerca de la reencarnación y también debido a mi profesión he estado cerca de pacientes que hemos reanimado, han estado, no sé, por ejemplo, ya lo habíamos declarado muerto y a los 5 minutos otra vez regresa y coinciden las anécdotas y llega a causarte un poco de escalofríos y también algo de inquietudes que hay después de todo esto. Entonces, sí me gustaría conocer más acerca de la Cábala. ¿Qué es lo que nos dice si regresamos, no regresamos o qué es lo que menciona? Entonces, pues me gustaría continuar aquí. Muchas gracias. Muy bien, vamos a ir esclareciendo poco a poco. Hablar de reencarnación es muy dificultoso porque se tiene que ir acomodando de acuerdo a nuestras creencias, que venimos todavía de la era de Piscis con las creencias de la era de Acuario, pero ahorita lo vamos a platicar. Sí, Lidia, adelante. Hola, buenas tardes. Yo, Vamos a... bueno, apenas la semana pasada tuve la muy terrible noticia de que falleció un amigo muy cercano. Entonces me da curiosidad qué sucede después o cuánto tiempo tardan una persona que muere en regresar o qué se puede esperar según, no sé si según el tipo de pues cómo la persona fue cómo actuaba en su vida. Eh, pues son preguntas medio ingenuas de mi parte, pero quisiera saber cómo usted lo entiende ese proceso. Muy bien, sí, Lidia, claro, con todo gusto. Lo estamos viendo desde la Cábala, porque estamos viendo de Mercurio y eso, o sea, de la Tierra a la Luna. La Luna es la puerta. Ahorita lo vamos a contemplar. Adelante, Jorge. Muchas gracias, maestro. Una pregunta también muy relacionada con la muerte. Por ahí he leído e incluso he escuchado a algunas personas, solamente quiero que me conteste si así es o no. Ayer precisamente estábamos con una prima que falleció y la estábamos acompañando, ¿verdad? Estuve un rato por ahí con ellos y, y hice un comentario que pues en algunas revistas, algunas partes, no recuerdo exactamente el lugar preciso o personas, dicen que
el cuerpo o alguna parte de nuestro cuerpo, probablemente sea nuestra conciencia o el cerebro, aún vive hasta 72 horas más. Entonces, dice, sí es cierto, porque yo he visto gente como que se endereza y se vuelve a caer. Y a un comentario de una persona que trabaja en los crematorios, porque estábamos hablando de si es bueno cremarse o como de costumbre se ha hecho, ¿verdad? Entonces, comentaba que una persona que trabaja en los crematorios dice, en ocasiones me he puesto a llorar porque veo cómo cuando estamos empujándolo hacia el fuego, se nota, se siente como que esa persona aún está viva. Y ¿qué me Sí, comentas acerca de eso? sí, claro, todo esto lo vamos a ver, son leyes universales. Quienes han leído el Kybalión, se les invita a que lean el Kybalión. Allí se habla de esas 7 leyes universales. Ahorita vamos a ir platicando paso por paso. No creo que alcancemos a terminar la primera parte, pero la vamos a hacer en varias sesiones para que nosotros entendamos lo que es la evolución en el sentido que le estamos dando a la era de Acuario y todo este proceso en el que nosotros estamos eh, laborando. Entonces, es una ley universal, todo nace, crece, se multiplica y muere. Hasta ahí vamos en ese acuerdo. Sí hay personas que en algún momento dicen los médicos que se desprende algo, pero que el cerebro sigue trabajando, sigue escuchando. En el Bhagavad, en el Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, se dice que durante varios días se le está hablando a quien muere al oído para que vaya hacia la luz, porque tienen esa resistencia de qué pasa después de la muerte. Saben que el alma sigue un proceso hacia la luz, entonces lo están llevando hacia la luz. En el libro egipcio de los muertos también estamos leyendo todo ese trabajo que hacen con la finalidad de llegar. Hay una reencarnación, claro, es una ley universal. Si en este caso el ser humano, este ir y venir del ser humano de un mundo a otro, está sometido a una ley, la ley de reencarnación. Entonces, en el Zohar, en la nota número 7, nos dice que todo ser humano va a llegar a encontrarse en el momento en que el cuerpo muere, el alma se desprende. Y ese desprendimiento hace que tenga una especie así como de velo, que no sabe qué es lo que sucede, qué es lo que ha pasado. Algunos hablan con respecto a Zohar, se habla acerca de que quien muere, al desprenderse, entra en un nivel en el cual todas las personas que encontró que murieron antes, todas esas almas están por allí. Otros ya reencarnaron, pero dicen que los ayudan a pasar un plano de luz. Por eso en el celular vamos a ir trabajando todo este proceso. Ya lo estaba contemplando Billy con respecto a los clásicos, los presocráticos, los Sócrates, Platón, Aristóteles, y luego ya con Platón, retoma Platón, San Agustín, y más adelante Santo Tomás de Aquino va a retomar a Aristóteles, porque se dan cuenta de que sí hay una ley, pero no saben cómo transmitirlo, cómo estar en ese aspecto de relacionarlo con todo lo que sucede. La religión está muy fuerte y entonces desde la parte religiosa tratan de interpretar lo que están descubriendo en los clásicos. Entonces llegamos a que hay una ley de reencarnación, el estar pasando de un mundo a otro. Esta ley de reencarnación
se le llama ley kármica, que desde el punto de vista occidental es la ley de acción y reacción. O sea, todo lo que nosotros estamos descubriendo es que en un momento dado tenemos dos leyes. Una que tiene que ver con la reencarnación y otra que tiene que ver con la ley kármica. Es parte de esa ley universal. Entonces, la ley de reencarnación tiene que figurar con la ley kármica. Y la ley kármica nos habla acerca de la ley de acción y reacción. Si es así, entonces alguien podría preguntar en este caso, ¿qué tiene que ver con la realidad de nuestro existir el hecho de que volvamos o no a nacer? A lo que podríamos contestar con esta respuesta, porque finalmente cada uno tiene sus creencias y tiene su manera de pensar con respecto a si el alma sigue un camino en el que ya no regresa a un cuerpo diferente o si se queda en un lugar específico para luego regresar. Platón en el libro séptimo de la República habla acerca de la reencarnación, cómo llega al topos Uranus el alma y ahí se va a mezclar con las ideas para poderse encontrar de nuevo en el plano terrenal con otro cuerpo y con una sabiduría más que encontró en el topos Uranus. Vamos entonces a entender que si existe una mente suprema, o sea, un Dios, un Padre Supremo, que lo va a controlar todo, que lo va a expresar de acuerdo a una ley universal, tiene que manifestarse de acuerdo a leyes justas, inexorables de la naturaleza. Entonces, en este caso, las leyes que, si nosotros hablamos en el sentido figurado, en el sentido práctico, en el sentido religioso, en el sentido científico, no es posible que ofrezcan al sujeto una interpretación específica. Necesitamos buscar la lógica, entrar en meditación y darnos cuenta de que cada detalle, de todo lo que vivimos son por detalles. Si no los perdemos, si observamos cada detalle de nuestra vida, nos percatamos de que constantemente nos está, de alguna manera, si no es el alma, es algo o alguien que no lo vemos, que nos está diciendo por este lado de él, por este lado, platica con esta persona, aléjate, hacer aspectos muy interesantes con respecto a ese control de todo, porque es una ley universal. Y entonces, solo la oportunidad de una vida, en este caso, para adquirir todas las experiencias, sabiduría que este mundo ofrece a todos los que vivimos, no va a alcanzar porque necesitamos más. En 70, 80, 90, 60 años, no se alcanza realmente a aprender todo lo que se tiene que aprender. Entonces, es una ley universal que hay que regresar. Por lógica, podríamos ir ahondando en este tema. Entonces, nos encontramos con estas leyes que controlan aún nuestra facultad de pensar, y es indiscutible que el solo hecho de que dichas leyes producen seres, en este caso, más inteligentes que otros. En el sentido de inteligencia quiere decir que nuestra voluntad dice, bueno, quiero aprender y conocer la parte científica y se mete la persona a estudiar y se da cuenta de que hay detalles. Cada científico, desde el principio que nosotros le llamamos la ciencia antigua, la ciencia medieval, la ciencia moderna, la ciencia contemporánea, es un místico. Se percató de algo que tenía la naturaleza y que en algún momento dijo, esto se lo tengo que decir a todas las personas, pero me van a tirar de loca, y se los voy a decir por medio de lo que es la naturaleza. Y entonces transmitieron. Siempre hay dos formas de transmitir un mensaje, las ciencias sagradas. Uno, de forma oral y otra de forma escrita. Por ejemplo,
Sócrates nunca escribió, Platón fue el que escribió por él. Cristo nunca escribió, sus discípulos escribieron por él. O sea, siempre va a haber una parte oral y una parte escrita, porque así es como va a funcionar todo el proceso. Pero cuando hablamos de la cuestión ya más profunda, es de la de hoy. Todo el aspecto, una palabra de paz, una palabra para poder entrar a otros niveles, siempre se da del labio a oír. Nunca se da escrito porque se pierde, ese proceso se pierde lo sagrado, la sacralidad de esas palabras. Entonces, si nosotros estamos encontrando que hay leyes que controlan toda nuestra forma hasta de pensar, entonces solo el hecho que dichas leyes producen seres que nos van a hacer más inteligentes, más en una forma lógica, y vamos a entender todos los detalles de acuerdo a adquirir todos los honores de la vida. Podríamos entender que hay una vida que ya no es una carga, sino que la estamos descubriendo de una forma muy diferente. ¿Cuántas personas en algún momento decimos que la vida es una carga, ya no puedo? Porque pierden los detalles, y entonces necesitamos, dicen en Cenavesta, necesitamos descubrir que una flor, una lluvia, una gota de agua, un guiño de ojo, nos está diciendo siempre algo. Entonces reproducimos ese detalle, la vida nos está diciendo por aquí va, el sendero por aquí es donde nosotros vamos a descubrir aspectos más profundos con respecto a todo lo que nos sucede. Entonces, quedamos en que la ley de la reencarnación es una ley kármica y por lo tanto, si es una ley kármica, tiene que ver con una ley de la evolución. Entonces ya vamos encontrando que hay una ley universal en la cual nos encontramos con que no existe la muerte, solamente va a existir aquello que nosotros hablamos figuradamente, que muere la persona, ya no va a estar porque el cuerpo tiene que morir, pero el alma se desprende. En los tibetanos nos hablan acerca de el cordón de plata. Dicen que está 3,5 dedos abajo del ombligo, y ese cordón de plata tiene que ver con el ki de los chinos y de la parte del sendero que hablan los hindúes, que va a ser la uniformidad de lo más alto y de lo más bajo, etcétera, etcétera. Aquí lo que pasa es que los tibetanos dicen, bueno, hay un cordón de plata que nosotros cuando dormimos nos tiene amarrados a nuestro cuerpo y vamos de un lugar a otro, y hay un momento en el cual despertamos, algo nos hace despertar, pero dicen que cuando se desprende el alma se corta de tajo ese cordón de plata. Y entonces ya no puede regresar a su cuerpo, como que el alma se pierde, y entonces en esa pérdida entra en una oscuridad, y por eso es que en el Bardo Todol se habla de que se le está hablando por medio de mantras, por medio de palabras claves a la persona que ha dejado de existir, para que su alma escuche. No va a escuchar ya el cuerpo, ya no funciona, ya perdió esa parte de nacer, crecer, multiplicar y morir. Pero el alma sí está escuchando, y entonces va hacia donde le están explicando, ve hacia la luz, encuéntrate con esa luz. Entonces, hay una ley de reencarnación, por lo tanto, hay una ley de evolución. Aquí entra lo que estábamos hablando de Malkut y Yesod. Malkut como parte de la tierra, nosotros nos desprendemos y llegamos a Yesod, que es la luna. La luna siempre nos va a estar moviendo de alguna forma, nos va a estar controlando de alguna manera, controla las tempestades, controla los mares, controla
a la mujer controla al hombre, ya siempre nos va a estar controlando. Entonces, por la luna nosotros entramos, pero necesitamos llegar al sol. El objetivo en la era de Acuario es alcanzar el sol y salir de los sublunar. Vamos a hablar en la siguiente sesión, no nos va a dar mucho tiempo, porque hay que platicar, poner más claro todo esto con respecto a cómo es ese proceso en el cual el alma va a encontrarse en un lugar específico. Y allí es donde va a trabajar algunas cosas características para volverlo. Entonces, sobre este tema de la ley de reencarnación, vamos a encontrar muchas verdades y muchas mentiras. En el aspecto en que nos vamos a encontrar personas que hablan acerca y la imaginación lleva a esas personas hacia algo falso. Pero no quiere decir que sea realmente falso, porque el alma está recordando en algún momento, cuando regresa, dice Platón, que cuando regresa el alma, en esa masa informe, se descubre de que había algo. Y entonces, a través de la vida, a través de las experiencias, se encuentra con ese algo y dice, yo ya sabía esto, pero no sé cómo. Yo ya había estado en este lugar, pero no sé, no recuerdo cuándo. Todo ese aspecto del alma está recordado. Entonces, quien dice del alma con respecto a ciertos lugares que toca, puede ser para nosotros mentira, pero siempre una mentira va como adosada de la verdad, porque el alma está recordando. Entonces, si regresamos, como decía Yuli, a los clásicos, estar leyendo los clásicos nos va a ayudar mucho, porque los presocráticos son los últimos sabios de la era anterior para poderlos encontrar en esta era. Entonces, los presocráticos nos están dando una pauta para que nosotros reflexionemos acerca de todas estas ciencias sagradas, las ciencias secretas. Pero no tampoco podríamos nosotros criticar, la crítica no nos ayuda. Quienes dicen que el alma se queda ya en un lugar específico para estar con Dios, quienes dicen que sigue su evolución para encontrarse con otro cuerpo y sigue su trabajo de purificación hasta alcanzar la conciencia solar, y si quiere volver, lo puede hacer, pero hay veces que le dicen, más adelante lo vamos a platicar, que le dicen, si quieres volver bien, si no, ya puedes establecer un trabajo en el cual vas a ayudar a todas esas almas que están en los seres humanos, que todavía les falta comprender algunos elementos, algunos aspectos con respecto a lo que se está declarado, lo que se está logrando. Entonces, para nosotros es importante que podamos descubrir todas esas enseñanzas, todo lo que va siendo graduado, se va graduando el ser humano poco a poco de acuerdo a las necesidades que tiene el alma. No las necesidades nada más del cuerpo, sino las necesidades del alma para poderse proyectar en ese campo de evolución. Entonces, hay leyes cósmicas. Esas leyes cósmicas vamos a entenderlas como pilares del orden universal. Entonces ya hablamos de algunas leyes, ya nos dimos cuenta que para pasar de Mercurio y Sol tenemos que comprender esas leyes y no darnos miedo de la muerte, tampoco darnos miedo de que a dónde se va, sino saber que, como dice en el Bhagavad Gita, si ustedes han leído en algún momento, le dice Krishna a Arjuna, cuando mueres, ahí donde está tu pensamiento, ahí se va. Si te quedas pensando en que tenías dinero y que lo guardaste, o que tenías una vida muy bella y que ya no la vas a vivir, ahí te vas a quedar. Entonces le dice, lo importante es que sigas el proceso evolutivo y logres reencarnar para seguir tu función. Entonces en el Bhagavad Gita nos está escribiendo, no pienses, cuando estés muriendo, no pienses en lo que dejas,
Piensa en lo que vas a encontrar. Descúbrete en esa luz. Por ejemplo, en el estudio de la Biblia, si tienen por ahí ustedes su Biblia, que es lo que necesitamos para la Cábala, encontramos el conocimiento del origen del mundo, inclu- inclusive de todas las cosas. Por ejemplo, leemos en San Juan, capítulo 1, versículo 2, que dice, en el principio ya era el verbo y el verbo era con Dios y Dios era el verbo. En esto encontramos el principio de vibración, que es la expresión de la vida. Nosotros no, no vivimos solamente en un contexto pasivo. Hay una vibración constante. Nuestro cuerpo vibra. Si hacemos posturas de yoga, está vibrando. Si comemos carne, está vibrando de una forma. Si comemos vegetales, está vibrando de otra forma. Si nos bañamos con agua del tiempo, estamos vibrando de otra forma. Si nos bañamos con agua caliente, también vibramos de otra forma. Entonces, la maestría, la sabiduría, es vibrar de la forma más adecuada, como lo hace la naturaleza. Entonces allí es donde nosotros vamos a percatarnos de que sí, San Juan en el capítulo 1, versículo 2, nos está hablando de un principio y, por supuesto, de un principio de vibración. También vamos a leer en el Kybalión, quienes tengan por ahí su Kybalión, que hemos estado contemplando, que dentro de esos 7 principios herméticos, dice, nada está en reposo, todo es vibración. Entonces regresamos a Laplace cuando habla acerca de que nada se crea, nada se destruye, solo se transforma. Nos estamos constantemente transformando. Nuestro cuerpo se va a transformar, nuestra alma va a seguir el camino de la purificación hacia lo alto. Entonces, la misma sabiduría de Hermes es la de Juan para expresar un diferente lenguaje. Si ustedes se percatan, es lo mismo. San Juan en ese capítulo 1, versículo 2 está también hablando de que en el equivalente se traduce como nada está en reposo, todo es vibración. Entonces, ya encontramos dos aspectos. Uno San Juan, otro el Kybalión, que tienen la misma característica. Uno es de la era de Pisces, el otro es mucho más antiguo. Entonces, el Kybalión es más antiguo. Entonces, nos estamos dando cuenta de que de alguna forma nos está diciendo esa sabiduría, está regresando a los textos sagrados que nos están escribiendo. Todos los textos sagrados nos van a decir algo. No critiquemos. Acuérdense que el Millana nos dice, no seas violento ni contigo mismo, ni con aquellos que te han expresado algo de su conocimiento. No porque no tengan título académico, no quiere decir que no sepan. Todas las personas saben por qué, porque es el alma la que les va transmitiendo todo ese proceso. Vean a los niños, cómo juegan, cómo viven y se percatan de que el niño está diciendo algo que ya vivió y que en algún momento se está esclareciendo cuando pasa a ese lenguaje. Ya no tanto articulado, sino es un lenguaje divino, pero no se percata. Quien está a su lado y que puede entender las leyes universales, leyes cósmicas, como pilares del orden universal, se va a percatar de que el niño está retomando lo que ya había vivido y dicen que cada 7 años cambia, se transforma y se olvida de alguna forma lo que vivió en aquel tiempo y entonces a los 8 años no se acuerda de lo que estuvo hablando o quedó grabado en alguna parte de su ser y nos dicen que es el cerebro, pero no nada más el cerebro se graba, sino que hay un momento en el cual va a transmitir esa sabiduría por alguna razón. Si ustedes recuerdan, principalmente en la época de la secundaria, los adolescentes se aconsejan unos a otros, se platican. La amiga tiene un problema y el amigo, la amiga, le da consejo, entonces como que le viene así, como que le sale de la manga.
Dice, ¿cómo es posible que le está aconsejando algo que es válido? Y la amiga, fabuloso, sí, ya te entendí, ahora ya me doy cuenta por qué no debe estar sufriendo, pero es parte de la división que nosotros sin darnos cuenta estamos dando, o estamos aconsejando a las personas, y no es tanto de que salga de la mano o que tengamos una sabiduría por allá, parte, no, es el alma la que está retroalimentándose en el campo material. Por lo mismo se puede parafrasear: en el principio era vibración y la vibración era con Dios y Dios era la vibración. Lo mismo que dice San Juan, lo concatenamos, lo juntamos con equivalión, y esa frase podríamos nosotros establecerla como una ley, porque tiene que ver con la ley de vibración. Entonces, ¿qué nos está diciendo en este caso? Que tiene mucho que esclarecer lo que Dios es un conjunto de leyes. Dice en algún momento, ¿qué es Dios? Es un conjunto de leyes que nosotros no podríamos establecer como alguien, un hombre guardado y que tiene un mundo y que no pensemos en Dios como un conjunto de leyes. Dice el Zohar que todo lo que se manifiesta como pilar del orden universal es un conjunto de leyes. Y entonces a eso le vamos a llamar Dios. Ellos, en el sentido de los hebreos, le van a llamar Dios Jehová, y es un conjunto de leyes. Las 4 palabras, Dios Jehová, que por ahí las vamos a platicar más adelante, nos habla acerca de que Dios es vibración, es un conjunto de leyes en virtud de las cuales existe un universo infinito. Todo es infinito, no hay nada finito. Siempre vamos a encontrar la infinitud de nuestro proceso, de nuestra vida, de nuestra característica, de nuestra vida. Entonces, si todo es infinito, tiene que ver mucho con respecto a lo tangible y también con lo que es intangible, o sea, de lo invisible viene lo visible y de lo visible va lo invisible, o sea, todo un aspecto en el cual nosotros nos vamos dando cuenta de que de alguna manera podemos sentirlo, comprenderlo, darnos cuenta de que hay una valoración. Nosotros le damos valores a las cosas, hacemos analogías. El método analógico siempre lo vamos a tener, lo particular con lo particular. Entonces particularizamos o a veces generalizamos, pero siempre va a ser una analogía, un método analógico. Entonces llegamos a un acuerdo en el cual si San Juan, el Kibalión y lo que acabamos de decir, que en el principio era vibración y la vibración era con Dios y Dios era la vibración, estamos encontrando un parámetro. Sintetizamos San Juan y el Kibalión en ese uno solo, y entonces diríamos Dios primero se manifiesta en el universo infinito como aquello que no tiene nombre. Entonces, no tiene nombre porque nosotros nunca le vamos a dar nombre. Por ello dicen, bueno, hay 72 nombres de Dios, la Cábala lo vamos a encontrar, pero realmente no tiene nombre. No le podríamos dar un nombre a Dios en este sentido. Cuando hablamos, por ejemplo, del tarot, en el tarot vamos a encontrar el ojo, que es la carta número 0, que va brincando por las 22 arcanos mayores, las cartas mayores. Entonces decimos, ¿cómo es posible que en ese loco vendría a ser el ser humano, aquello que es visible, pero lo que toca, los arcanos mayores, es lo invisible, lo que apenas estamos interpretando, lo que queremos interpretar para poder entender todo aquello que no tiene nombre? Entonces, Dios no tiene nombre. Le tenemos que dar un nombre y lo tenemos que representar por algo. En la Cábala lo van a representar con el árbol Sefirot. En la astrología lo van a representar con la carta natal. En el tarot lo van a representar con las cartas del tarot.
En la masonería lo van a representar de otra forma, o sea, todo un trabajo que se va relacionando con lo invisible, viene lo visible, de lo invisible viene lo visible. Entonces se va a aunar con respecto a la aparición. Comienza esta aparición de los estados vibratorios más allá del estado mental. O sea, en este caso es el estado espiritual, en una forma sutil. Todo es sutil. Esa sutilidad es lo que nosotros llamamos invisible, porque no lo vemos. Es una vibración tan potente y tan rápida que no la alcanzamos a ver, pero finalmente es algo muy sutil que nosotros lo vamos a ir descubriendo a través de lo visible. Entonces decimos, bueno, ¿qué es la materia? Es la energía concentrada. Y esa energía que es vibración. Todo es vibración. Entonces llegamos a un acuerdo en la cual si hay una forma vibratoria en la cual todo lo que está a nuestro alrededor vibra. Será entonces que nada se crea, nada se destruye porque todo vibra. Y si todo vibra, en este caso, tendríamos que hablar de que se transforma. La vibración va a provocar transformación. Entonces, la frecuencia con que vamos a darnos cuenta de esa vibración tan sutil es muy elevada, profundamente elevada, que son invisibles esas vibraciones. Nos vamos a encontrar con la invisibilidad, pero que va a provocar algo visible. Todo lo que vibra en algún momento se va a hacer visible, va a tener una función para lo que nosotros necesitamos. Y a esto se le llama la ley de transmutación. En Equivalión lo vamos a ver como la ley de transmutación, que se van haciendo visibles, se va transmutando, volvemos de nuevo a la plasma, se crea, se destruye, solo se transforma. Entonces hay una transmutación, se transforma, transmutan todos los seres. Lo visible va a transmutar en algo. Pero entonces hablamos de 4 reinos. En el Zohar hablan de esos reinos que dicen lo mineral tiene que llegar a lo vegetal en algún estado de conciencia, en algún momento. Lo vegetal tiene que llegar a lo animal en un estado de conciencia más puro. Lo animal tiene que llegar a lo humano en ese estado puro. Y lo humano tiene que llegar a lo suprahumano en su estado de conciencia más puro. Entonces, es una ley de vibración y por lo tanto, una ley que nosotros le vamos a llamar de transmutación por la visibilidad y por lo que se está haciendo como universo infinito. En ese universo infinito, grandísimo, es un océano más allá del océano que se está transformando todo. Aquello que no tiene nombre, que nosotros no le podemos nombrar, tiene que ver mucho con la ley de vibración. Porque es tan sutil, y la vibración es tan que no se puede ver, tan sutil, podríamos decir, pero es una característica en la cual nosotros no podríamos entender por esa vibración. Tiene que llegar a una transmutación que tiene que ver con el espíritu universal. Entonces, la ley de la transmutación, que tiene esa característica de ley de vibración, nos va a llevar hacia el espíritu universal. Y este espíritu tiene que ver con esa ley de vibración que va a transmutarse en una sustancia mental y por lo tanto la ley de vibración va a transmutarse en energía. Y la energía también por la ley de vibración se va a transmutar en materia. Entonces estamos hablando de una transformación constante. La ley de la transmutación es la misma que la clase estaba hablando con respecto a la ley en la cual nosotros descubrimos que sí, en efecto, sí hay una transmutación, pero también es una transformación. Nos hemos transformado, sí, de niños a jóvenes, adolescentes, maduros, ancianos, vamos llevando a una transmutación constante. Y esa es una forma de vibrar
en este mundo, en este espacio infinito. El Zohar nos va a decir por dónde vamos sin, sin dejar de darnos cuenta que hay una presencia divina. La presencia de Dios está manifestada en la materia. Si nosotros vemos esa sutilidad, esa vibración, apenas podríamos nosotros comprenderla, llega un momento en el cual se hace visible que allí es donde se va a manifestar Dios. Dice en el Pentateuco, en Génesis, dice en el capítulo 3, dice que después ya de todo el proceso que hace Dios, hay una fuente de vida, y esa es el soplo que le da Dios a las cosas. Entonces, ese soplo podríamos nosotros interpretarlo como una ley vibratoria, una ley que tiene que ver con la presencia de Él manifestado en ese soplo divino. Por ello, en virtud de esa ley de transmutación de las vibraciones, también vamos a encontrar la omnisciencia o la parte de la omnipresencia y la omnipotencia de Dios, porque ante nosotros y dentro de nosotros va a existir Dios. Si nosotros somos materia, entonces Dios vibra en nosotros, se transforma en nosotros, se percibe en nosotros y va a encontrarse finalmente en un trabajo que nosotros estamos haciendo y nosotros a través del alma descubrimos a Dios. No quiere decir que nuestro cuerpo sea divino en el sentido de Dios. Sí es divino en el sentido del alma, pero no alcanzamos la divinidad hasta que no sacamos de la turbulencia, de las aguas, de las tempestades que tienen diario nuestra vida. Entonces sacamos la cabeza y encontramos con que hay un momento en el cual se va descubriendo a Dios frente a frente, cara a cara. Y por lo tanto, si todo es vibración, dice los cabalistas, existe lo manifestado y lo inmanifestado, entonces hay distintas clases de vibración. No es una sola vibración, hay que entenderlo, como la luz, los colores, los sonidos, el agua, la materia sólida, la materia gaseosa, todo eso tiene que ver con clases de vibración. No es lo mismo el líquido que el hielo, aunque viene de lo mismo, son formas vibratorias muy diferentes. Entonces, ya estamos tocando a Dios con las manos. Estamos entendiendo que hay una ley en la cual la mente tiene que estar en un estado vibratorio o está en un estado vibratorio por naturaleza, no la llevamos nosotros a ese estado vibratorio por su naturaleza, desde que estamos en el vientre materno, desde que se fusiona el espermatozoide con el núcleo. En ese momento comienza el trabajo vibratorio, comienza lo manifestado, lo manifestado, comienza todo ese toque sutil que tiene Dios para decirnos, nacerás con la finalidad de hacer algo por ese plan cósmico, por ese plan divino. Entonces tocamos a Dios con las manos, podemos verlo, toco mi pluma, esa pluma tiene que ver con esa vibración, es una vibración diferente. Entonces ya llegamos a otro acuerdo. Hay clases de vibración, son diferentes unas de otras, pero finalmente están puestas en los 4 reinos. Entonces no es lo mismo como vibra el mineral, como vibra el vegetal, como vibra el animal, como vibra el ser humano, como el suprahumano. Entonces no va a ser lo mismo, se jalan constelaciones de vibraciones específicas para podernos entender que todo es vibratorio.
Y entonces, si es un estado vibratorio de qué, pues de 10. Esa sería aquello que no tiene nombre, va a llegar por medio de la ley de vibración a transmutarse en un espíritu universal y por supuesto se va a transmutar en una sustancia mental y esa sustancia mental por medio de la ley de vibración se transmuta en energía y finalmente por medio de la ley de vibración esa energía se va a transmutar en materia. Entonces es espíritu universal, sustancia mental, energía y materia. Y llegamos a encontrarnos con que el rayo luminoso que viene desde Keter se va a encontrar en Malkuth para poderse proyectar como seres humanos, como objetos, como una calidad de vibración diferente para poder establecer con esa relación en Dios. Y entonces, para poder entender esa ley de vibración, esa ley que va a transmutarnos, necesitamos alcanzar, encontrarnos con una ley de unidad. Si todo vibra, es una ley de unidad. Entonces es un conjunto de conjuntos. Dentro de ese conjunto de conjuntos está la ley de unidad, la universalidad de las leyes cósmicas. En ese sentido, nosotros vamos a encontrar que todo lo que existe en el universo infinito obedece a leyes. No hay nada que no obedezca. Todo lo que vemos alrededor, lo que el viento, la lluvia, el ser humano, una silla, un recogedor, la escoba, tienen que ver con una obediencia. Y esa obediencia es a leyes específicas, leyes que están vibrando. Espíritu universal a sustancia mental, de sustancia mental a energía, de energía a materia. Y luego va a regresar el mismo rayo de luz, el rayo cósmico, cabalístico, regresa de Malkuth hacia Keter, igual de materia, se vuelve energía, de energía se convierte en sustancia mental y finalmente en espíritu universal. Así es como nosotros estamos constantemente desencadenando, venimos en un proceso de trabajo y regresamos en otro proceso de trabajo, con una vibración diferente, con un aprendizaje diferente y el alma es la que va retomando cada vez todo ese aspecto. Nada deja de vibrar, todo vibra. Estas leyes las va a definir Ernest Trismegistus en la época de Hermes, en un postulado muy sabio, profundamente sabio, que tiene que ver con lo que es arriba es igual a lo de abajo. Lo es arriba es igual a lo de abajo. Y entonces, lo de abajo es igual a lo de arriba. Materia, energía, sustancia mental, espíritu universal, es una fuente vibratoria constante. Entonces, si todo lo de arriba es igual a lo de abajo igual a lo de arriba, es una llave, una clave de sabiduría. Lo que se va a traducir, como es aquí, así es allá, como es lo grande, así es lo pequeño, como es lo feo, así es lo bello, como es lo malo, así es lo bueno, como es la vida, así es la muerte. En este sentido, nosotros vamos a tener la razón de la filosofía, por eso se dice que el odio es una expresión del amor y el amor es una expresión del odio, vibraciones. Que los enamorados vamos a recordar cuando nos enamoramos, vibramos con esa persona, con el amor, con la pareja. Y la otra también, si tiene esa igual correspondencia, que es una ley de correspondencia, vibra con nosotros y estamos los dos enamorados. Por supuesto que hay un momento en el cual esa forma de amar nos atrapa, pero como es vibratorio todo, y nos está atrapando constantemente, lo que necesitamos darnos cuenta es de qué forma estamos vibrando,
cómo llega a enlazarse los amantes en ese amor, en esa pasión, y hay un momento en el cual estallan y se alejan. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué te dejó de bueno? No sabemos qué le dejamos de bueno a la otra persona, pero sí, ¿qué nos dejó de bueno? En lugar de hablar mal y de criticar y decir que nos afectó y que estamos sufriendo y demandamos porque nos hizo perder el tiempo, mejor pensar que aquello que nos dejó bueno fue para un aprendizaje más, fue para encontrarnos con otra relación cada vez mejor, una vibración mejor, más adecuada a lo que vamos conviviendo. No vamos a vibrar con personalidades que ya tienen una vibración más baja de la que nosotros hemos adquirido. Vamos a siempre a buscar vibraciones más altas, más evolucionadas, más en el sentido universales. Llegar a ese contexto que nosotros estamos llamando espíritu universal. Y por lo tanto, en apariencia, parece que estamos separados. Y también en apariencia, solamente no es tanto que nosotros digamos estamos separados, pero realmente es aparente. La separación que tenemos de los objetos con nosotros con las personas, vamos en el metrobús, vamos en el metro, en el transporte. Si nos damos cuenta, en apariencia estamos separados, pero realmente no es así. En esencia, en realidad estamos completamente unidos por esa ley de vibración, por esa ley de transmutación, por esa ley kármica. Estamos unidos. En apariencia vemos que estamos separados y vemos al señor, a la señora, al niño, a la niña, a la mesa, a los libros, separados de nosotros, y no es cierto. La misma fuente de vibración nos está haciendo que nos unamos de alguna forma y al percatarnos de esa forma alcanzamos una fraternidad. El objetivo aquí es alcanzar la fraternidad, la gran fraternidad universal. Nosotros somos partículas de esa esencia. Entonces, lógico, tenemos que pensar que unos con otros nos afectamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué llegamos a afectarnos? Porque todo cuerpo en el espacio emite vibraciones. Estamos constantemente vibrando y estas no reconocen distancia. Un cuerpo está aquí y sus vibraciones no se terminan y se quedan aquí. Siempre se van. No sé si ustedes recuerdan, algunos hayan vivido los años 60, 70, la época hippie. Todos decían en ese momento, amor y paz, hablaban acerca de la vibración y decían que no vibraban con la persona, no vibraban con las palabras, o no vibraban con cierta forma de pensar. Y luego esos hippies se fueron dando cuenta de que su fuente de vibración, todo eso que estamos hablando, de esas partículas que lo relacionaban con el todo, se iban a encontrar con leyes o con enseñanzas más sutiles y que le iban a entender. Y entonces entraron a las fraternidades, entraron a todas las logias, a todos los lugares donde se hablaba de la cuestión espiritual. ¿Por qué? Porque ya su vibración iba llevándoles hacia ese punto de encuentro. Entonces, nuestro cuerpo tiene que darse cuenta que está vibrando con nosotros. Nuestra conciencia tiene que percatarse que estamos vibrando con todos los demás, que somos uno solo. Entonces somos una unidad en la diversidad. Tenemos que proyectarnos como unidad dentro de esa diversidad, porque la misma diversidad hace lo que es el método sintético. Toda la diversidad se tiene que sintetizar en uno solo. El método analítico, el todo, se va a difuminar en las partículas, en la diversidad. Entonces, la unidad tiene
que ha alcanzado a través de la diversidad ese desarrollo que nosotros le estábamos llamando hace rato espíritu universal. ¿Hasta aquí alguna duda? El momento de las dudas y de... No sé si le contesté a Yuli, todavía nos falta mucho, a Jorge, a Lidia, con respecto a la fuente vibratoria. Quien muere, su alma lleva una vibración específica. Entonces va a encontrarse donde estuvo vibrando. Si vibra en las drogas, si vibra en los enojos, en los celos, en la violencia, va a vibrar en un lugar donde va a ser violento, donde va a haber siempre vicios. Pero si nosotros vibramos desde este momento, empezamos a vibrar de una manera diferente, con otras formas que son diferentes vibraciones, nos vamos a encontrar finalmente que nuestra alma se va a concatenar, se va a unir a ese todo, a esa unidad. ¿Dudas, preguntas? Jorge, Lilian, Yuri, hicieron las preguntas. Sí, ¿Están por ahí? mi pregunta quedó resuelta con todo lo que has comentado. Muchas gracias. Sí, muy bien, gracias, Jorge. De todos modos, la próxima vez que me toca, vamos a seguir la número 2 de la reencarnación, no lo vamos a dejar todavía. Ahorita llegamos a entender por lo menos las leyes, que son los pilares de ese trabajo universal que tiene, que Dios no tiene un nombre, que nosotros le vamos a dar un nombre para poderlo representar. No es malo, es parte de nuestras creencias. Se tuvo en la época de Tauro, se tiene en la época de Aries, se tiene en la época de Piscis, se tiene en la época de Acuario, se va a tener en la época de Capricornio, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las creencias vibran, cambian por su vibración para poderse entender unos con otros. La fuerza de Acuario nos está haciendo vibrar de una manera en la cual tendríamos nosotros que no saturarnos de esas vibraciones, sino encontrar los medios adecuados para poder reproducir esa transformación, seguirnos transformando y llegar a esa evolución. Lidia, Julie, ¿algo? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? ¿No hay problema? ¿Estamos bien? Bueno, vamos a hablar, por último, con respecto, porque ya se nos está llegando el momento, de la reencarnación, que son las leyes aplicadas y sus interrelaciones. La reencarnación tiene sus leyes que son implicadas y tiene sus interrelaciones. Entonces, llegamos a un acuerdo que la ley de reencarnación es la ley de la evolución que está ligada a la ley kármica. Por su parte, la ley kármica va a representar un conjunto de diversas leyes, conjunto de conjuntos, como la ley de herencia. Nosotros vamos a llevar esa ley de la herencia, la ley astrológica, la ley de sintonía, la ley de atracción, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sé que el ego se sintoniza con un espermatozoide que, a su vez, está sintonizado con determinado estado del cielo. Entonces, llega el espermatozoide, entra en el núcleo, pero viene vibrando por esa ley de atracción, esa ley de emisión, en un estado del cielo, un estado vibratorio. El cielo está vibrando, Dios está vibrando, se está comprendiendo a través del ser humano, cómo nosotros estamos actuando. Entonces, si nos enojamos, Dios se sorprende y va a vibrar de una manera diferente porque estamos vibrando con Él. Es mejor vibrar con Dios de una manera más adecuada, más por naturaleza. Entonces encontramos más cara a cara con Dios a través de esa vibración. Para comprender mejor este tema de estudio, vamos a referirnos a leyes que van a participar de forma que cómo opera la reencarnación. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, ya no nos da tiempo, cómo opera la ley de la reencarnación. Sí, adelante, Jorge.
En una reencarnación, cuando reencarnamos, que me queda claro y creo todo eso, ¿en qué momento o nunca se da el momento me doy cuenta que esa alma, esa vida que tuve anterior, la estoy utilizando o la voy a utilizar o simplemente me doy cuenta para seguir evolucionando? Es decir, todo aquello, esa karma, o dharma, lo que sea que tuve en otra vida, me voy a dar cuenta en esta vida. eh, ¿En qué momento o nunca me doy cuenta de que yo traía algo de la otra vida? Bueno, esto se corresponde, ¿no? Con esta ley de la correspondencia. Sí nos damos cuenta, pero no tomamos conciencia de eso que nos damos cuenta. Entonces hay un momento en el cual, en la astrología, por ejemplo, que entramos por la cola del dragón y salimos por los nodos lunares, dicen, bueno, tú antes tenías este signo solar, el signo lunar, el ascendente, tenía ciertas particularidades, entonces se acerca a los cabalistas, también nos hablan acerca de una unión con el ser supremo, que tiene que ver eh, con los senderos del árbol sefirótico. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros? Muy fácil. Hay momentos en los cuales recordamos algo que nunca vivimos. Pero cuando sucede eso, cuando estamos en un estado vibratorio de meditación, cuando estamos haciendo yoga, no hatha yoga, bueno, cuando estamos haciendo yoga, estamos llegando a un proceso en el cual buscamos más limpieza, más pureza, mejor vibración de nuestra vida. Llega un momento en el cual como que se concatena algo y recordamos algo. Pero aquí viene una ley. Si nosotros vamos transformándonos, no necesitamos saber cómo fuimos antes, ni lo que vivimos antes, porque somos la síntesis de eso que vivimos, somos la síntesis, el alma ya no nos viene a acomodarse en este nuevo cuerpo para seguir el proceso evolutivo. Entonces, no necesitamos saber, no es necesario que nosotros nos digamos, quiero comprender cómo fui, por qué fui, si las personas que ahora me hacen daño, yo les hice daño. No, eso no es. Así no es en la ley de vibración. La ley de vibración nos dice que así como vibramos arriba, vibramos abajo, así como vibramos abajo, vibramos arriba, y entonces el proceso que nosotros estamos llevando a cabo es de síntesis. Nos estamos encontrando con la unidad. Esta diversidad que tenemos, vibraciones, se van a tener que encontrar con la unidad, a la cual le vamos a llamar Dios, Dios que va para los cabalistas. Pero en nuestra función como seres humanos, necesitamos finalmente transformarnos. Nuestro estado de conciencia tiene que llegar limpio, puro, sin mancha, a cuando el alma se desprenda de nuestro cuerpo, a lo cual le llaman morir, nos vayamos más allá del sublunar y pasemos al lunar, que es el hijo del hombre. Pero esto lo vamos a tratar en la siguiente sesión para que todo se vaya acomodando. Recuerden el maestro Pompa, como también el maestro Roberto, nos están llevando por ese lado de la representación de la cábala. Roberto está hablando de Sohar, nuestro Pompa del árbol sefirótico, y un servidor está hablando de un contexto que nos está ayudando a amarrar, amalgamar las tres funciones que estamos trabajando. Y Sohar, el árbol sefirótico con todos los mundos que existen, y la parte en la cual nosotros estamos buscando la verdad, que es nuestra experiencia, nuestra forma de ser, nuestra forma de proyectarnos como seres humanos,
que la que yo estoy transmitiendo en este sentido, para no hacer un desorden. Todo esto es parte del estudio en este caso, pero no lo necesitamos, Jorge. No necesitamos saber qué fuimos, qué hicimos. Simplemente vibramos nuevamente con un trabajo que nos va a ayudar a una situación cada vez mejorada, cada vez más limpia, más pura, purificar nuestra alma a través del llama, del niyama, de todo lo que se aprende en los textos hindús que han llegado toda esa sabiduría a Occidente y nosotros la retomamos con la finalidad de proyectarnos en algún momento hacia un sentido mejor de la evolución y un sentido mejor de toda esa fuente de vida, esa sabiduría que está llegándonos constantemente. Gracias, gracias. A la orden, a la orden, Jorge. Bueno, pues yo creo que ya no sé si tenga alguna indicación, Eloísa. No, maestro, muchas gracias por todo este estudio, estuvo muy bonito. La siguiente semana esperamos al maestro Roberto Hernández con su tema y pues les agradecemos mucho que hayan estado aquí. Nos vemos en la siguiente. Al contrario, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Bonita Gracias. semana. Muchas gracias, hasta luego.